¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de su programa El Salvador Today. Hoy, como de costumbre, queremos tratar temas, por supuesto, de índole política, pero antes queremos hacerles todas las recomendaciones, o lo llamamos a acatar todas las recomendaciones que hacen las autoridades, dado que el país se encuentra en alerta amarilla y ya lo escuchamos en algunas zonas, principalmente, más recientemente en la zona costera, en alerta naranja debido a las constantes lluvias. Mucha precaución al manejar. Si no necesita salir, no salga, por favor. Y bueno, ya nos enteramos la mayoría también de que las clases han sido suspendidas. Pero este día el programa se lo queremos dedicar a un hecho o a un tema que ha resurgido también en la discusión pública en el país, y es los tratos que los diferentes partidos políticos, entiéndase principalmente Arena y el FMLN, han tenido con las pandillas y el papel que eso ha jugado también para la crisis de seguridad que el país enfrenta ya desde hace muchos años. Para entender un poco más y conocer de primera mano también cómo se ha desarrollado estos tratos entre los partidos políticos y estos grupos irregulares, violentos además, que son las pandillas, hemos invitado este día al padre Toño, Antonio Rodríguez, mejor conocido como padre Toño, maestro en conflictología, según entiendo, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un gusto compartir con todos ustedes y todas los que siguen este medio digital. Muchísimas gracias por hacernos el tiempo, padre. Por supuesto que quiero recordarles que este primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablog. Visítenos en el kilómetro 34,5, carretera del Sitio del Niño a Quesaltepeque, San Juan Opico, La Libertad. Además, recuerde, su sitio web es megablog.com.sb. Asimismo, me permito leerles algunos de los principales titulares que desde ya pueden encontrar en nuestro sitio web cronio.sb. Estos son: Minet suspende clases a nivel nacional por la situación de lluvias en todo el país, ya lo comentábamos. Además, una luz de tierra cae y deja a 15 familias sin salida. Esto ocurrió en una comunidad en Mexicanos. Además, en video, un árbol cae sobre un taxi en La Garita debido a las fuertes lluvias. Ya lo decíamos, mucha precaución para todos. Padre, de nuevo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sea usted muy bienvenido. Tenemos mucho que queremos conversar con usted, pero antes quisiera también que nos comentara un poco, ¿no? Luego del proceso legal que debió enfrentar, luego de la sanción que también recuerdo que se le impuso, y su regreso pues ya al país, ¿en qué se ocupa usted en estos días? ¿Qué trabajo está realizando? Y un poco también entender el llamado que lo mantiene aquí en esta tierra que bueno, no es su país, ¿no? Pero que le ha dado la acogida ya desde hace muchos años. Bueno, lo bueno es que yo nunca me fui del país. No se fue, no. Solo me fui 2 meses, septiembre y octubre del 2014. Okay. Inmediatamente regresé al país, y durante los primeros, me dediqué, después de 15 años de trabajo en Mexicanos, me dediqué a estudiar mi especialidad en Derechos Humanos, Violencia Urbana, Políticas Públicas, y después estudié otra maestría 2 que tengo en conflictología en Barcelona, que fue donde defendí mi tesis de maestro. Y bueno, me he dedicado a lo que me he dedicado toda la vida, y creo que no me voy a dedicar a otra cosa. Siempre al trabajo pastoral y a la educación, y acompañar organizaciones de sociedad civil en el tema de el trabajo que hay que desarrollar para construir la paz en El Salvador, más desde un punto de vista de investigación, sistematización de los grandes elementos fundamentales que pueden dinamizar la paz en el país. Entonces siempre estoy vinculado a lo que soy y a lo que tengo. Al final, mi país, soy salvadoreño también, naturalizado, y soy español por nacimiento. Padre, nosotros lo que queremos es un poco aprovechar su experiencia, además de su preparación, por supuesto. Entendemos, creo que todos lo hemos visto, ¿no? Los diferentes partidos, y tal vez para ser más claro, tanto Arena como el FMLN han negado su vínculo, su relación, su negociación en algún nivel con las pandillas, la MS, la 18, como las conocemos aquí en El Salvador, las maras, pero el tiempo los ha ido contradiciendo. Y hoy recientemente pues conocemos el testimonio de una persona que se le ha asignado el nombre clave de Noé, ¿verdad?, que nos habla directamente de los ofrecimientos que hubo durante la campaña presidencial para el 2014. ¿Se puede confiar en este testimonio? ¿Es cierto esto que ha ocurrido? Sabemos que
ya por definición creo en El Salvador no le creemos mucho a los políticos, ¿no? Pero más allá de lo que sabemos que ha trascendido nada más, ¿hasta dónde llegan estas? ¿Qué nivel alcanzaron estas negociaciones con las pandillas? Sí, bueno, yo creo que el país no necesitaba a Noé para saber lo que se sabe. Es decir, ustedes todavía es algo que yo no entiendo de la cultura salvadoreña, es el tema de la memoria, porque la gente nos olvidamos tan pronto de las cosas. Pero hay primero la investigación de algunos medios digitales que posicionaron esta negociación, hay videos, hay escuchas, incluso del partido, algunos dirigentes del FMLN. Luego tienen la acusación que hubo entre Mason y el señor, el alcalde de Ilopango que murió, el señor Rauda, creo que se llama, el alcalde Ruano, el alcalde Ruano que murió, en donde ellos también mismos en un canal, creo que fue en el canal 33, sí. Ahí hablaron y tuvieron que asumir la responsabilidad de tener ese diálogo. Es decir, el país no necesita saber. Incluso hay un elemento que nos hace pensar y que es un elemento probatorio, es decir, los niveles que tienen hoy las pandillas, a dónde ha llegado la criminalidad en el país. No es posible que lleguemos donde hemos llegado si no ha participado el Estado, fuerzas económicas y fuerzas políticas en negociaciones, en cosas absurdas con estos grupos. Porque un problema en un país de 5 o 6 millones, de 22.000 kilómetros cuadrados, este problema tiene una fácil solución. No es difícil. Eso es una. Que viene Noé, ahora el testigo criteriado, con todas las problemas que hay alrededor de una figura como es la figura del criteriado en derecho penal, que es una figura que está en todos los códigos penales del mundo, sí. O la mayoría, pero bueno, tiene sus dificultades. Pero ¿qué puede perder o qué puede ganar Noé con esta declaración? Es decir, el testigo criteriado Noé vuelve a afirmar algo que ya han asumido todos los partidos políticos, que ha habido estos acercamientos, pero no para construir la paz, sino los partidos políticos tienen un problema, que es el desgaste político que tienen, es ¿qué puede dinamizar una industria electoral? Solo la violencia, como la violencia en el país. Entonces volvemos a afirmar por eso cuando yo pongo el tweet el viernes, todo es verdad, que yo solo puse eso. Es decir, fue chistoso porque en cosa de 3 horas me subieron 2.000 seguidores en el Twitter con esa frase. Todo es verdad, fue más famoso este Twitter que el de la colchoneta que puse. Cuando yo pongo ese Twitter, toda la gente especula. Es decir, el salvadoreño está cansado. ¿Quién tiene que determinar si es verdad? El Ministerio Público. Ahí está la Asamblea, ahí está la Fiscalía General de la República, que es los que tienen que comprobar la veracidad. Y hay elementos probatorios. Pero ¿qué debemos? A mí en realidad, y muy particularmente, me cuesta, digamos, entender qué cosas intercambia un político con un pandillero, con un líder, digamos, de estos grupos criminales. ¿Qué clase de ofrecimientos o intercambios pueden tener uno entre otro para acercarse, sentarse y comenzar a conversar de esa forma? Usted recuerda que el profesor Salvador Sánchez Serén con el señor Norman Quijano, sí. Perdió por 2.000 votos la presidencia, sí. En la segunda vuelta. 2.000 votos es insignificante. Las pandillas son alrededor de 60.000 jóvenes, más tienen 2 mujeres cada uno como mínimo. Ya estamos hablando de un grupo familiar. Tienen hijos, tienen su nana, tienen su tata, como dicen ellos. Estamos hablando de un fenómeno de alrededor de 1 millón de personas alrededor del fenómeno. 1 millón de personas en un país de 5 millones, con un patrón electoral. Es decir, esta fuerza, ellos han demostrado con las diferentes treguas que son una fuerza, o los han hecho creer que son una fuerza política. Determina una elección presidencial. Y si determina una elección presidencial, hacen construir un poder económico y un poder político que está totalmente unido, aparte de otras cosas, ¿verdad? Como puede ser la narcoactividad, puede ser el control de los territorios, pueden ser muchas situaciones en el país. No es así de fácil. Es decir, una negociación, y puede dinamizar una industria electoral. Incluso
las pandillas o la criminalidad en el país te echa ministros, te echa presidentes si quieren, porque el país está tan vulnerable. ¿Cómo logran eso, digamos? ¿A partir de qué? Por el poder que han construido unido a fuerzas. Pero eso, implica eso, padre, y perdone que lo interrumpa, implica eso entonces una relación que no es de vez en cuando, es decir, no es a través de contactos oscuros en el, digamos, muy debajo de la mesa que se llaman y se dicen reunámonos. Eso implica una comunicación constante, ¿o no es así? Claro, ellos tienen sus operadores y los políticos también lo tienen. Es decir, al final los territorios, la mayoría del país no tiene control del Estado. Quien tiene control son los grupos paralelos al margen de la ley. Entonces estamos hablando de quién tiene el territorio, quién tiene a la gente, quién tiene a los votos. Y también decirte, nuestros políticos son poco éticos. Es decir, entonces se junta el hambre con las ganas de comer. Si tú tienes 84 personas que juegan con la gente, que juegan con la sensibilidad, y como dice el proverbio africano, la mejor arma del opresor es la mente del oprimido, y la gente tiene una gran... Ellos no tienen problema. Ahí se junta el hambre con las ganas de comer. Se junta 84 diputados con una capacidad intelectual muy por debajo del mínimo, con estos grupos que los hemos hecho creer que son una fuerza política, y la poca capacidad que tiene el país para construir una respuesta integral. Y yo te digo, me extraña todavía que yo llevo 21 años en este país. En agosto hice 21 años. Después de 21 años, yo todavía no he conocido una tan sola ley de prevención y una ley de reinserción de jóvenes vinculados al fenómeno de pandillas. No he conocido ley, no he conocido sistema, no he conocido plan de acción, no he conocido presupuesto, no he conocido nada. Lo único que he conocido ha sido que a los salvadoreños nos quitan el pisto. No hay un plan de prevención, no hay una política de reinserción, no hay nada en el país, pero sí que nos metieron un impuesto por la seguridad, que es son casi 150 millones de dólares que lleva el país para un país de 5 millones de habitantes, con 22.000 kilómetros cuadrados, que somos un pueblo. No puede ser. Eso que me dice que la violencia es un negocio, y un negocio de los 84 diputados que hay en la Asamblea Legislativa, de las fuerzas económicas del país y de las fuerzas políticas del país. No hay ética con este problema, y lo usan como lo usan diputados que hablan de pena de muerte, de yo soy aquí el más fuerte, los voy a matar todos. No, hombre, eso es populismo punitivo, barato, simplón. Pero para que, como a los salvadoreños nos han creído que contra más fuerte es el golpe, así nos han educado de chiquito, cuando tú te portas mal, contra más fuerte el golpe, más... No, contra más fuerte es el golpe, más débil eres. Un estado muy violento es un estado muy débil. Cuando un padre de familia o una madre de familia tiene que ser muy violenta, es porque es muy débil, no es porque es más fuerte. La autoridad no se demuestra con fuerza, eso es el autoritarismo. La autoridad de un país, de un gobierno, de un presidente, de una asamblea legislativa, de una comunidad, es con autoridad. Tú tienes que llegar a ser una autoridad para tus hijos, una autoridad para los territorios. Pero claro, yo camino en los territorios porque yo he vivido 15 años en Mexicano, 20 años en Mexicano, y yo voy a la gente, voy a las comunidades, la gente solo está sola con el hambre que tiene. No hay ni Estado, no hay presencia, no hay inversión pública, no hay programas, no hay psicólogos, no hay sociólogos. Lo único que te encuentras de vez en cuando es una patrulla de policías con militares tan brutos y tan violentos como los pandilleros. Es decir, te encuentras presencia del Estado casi con comportamientos pandilleriles. Así no se puede solucionar el problema. Pero claro, a la gente le encanta la violencia. Contra más violento ve al policía con la bota y corriendo, nos fascina la violencia, el escenario, el show de la violencia. Así no se puede crecer. No puedes inyectarle a los territorios violencia más de la que tienen. Yo sé que hay un problema muy serio, que hay un problema fuerte, pero no es un problema que ha llegado a construirse así por las capacidades que tenga en sí el fenómeno, sino hoy el problema lo tenemos con estas dimensiones porque el Estado ha participado de forma corrupta en esas estructuras y se ha corrompido en esas formas de violencia y en ese círculo.
Ese dinero que entiendo es lo que han recibido los pandilleros a partir de estos favores políticos, ¿qué es lo que ha logrado? Digamos, ¿los ha tecnificado más, los ha ampliado más o cómo ha, digamos, motado a las pandillas? Mira, ese contacto político. Desde el hecho de cuando Francisco Flores en la IBU declaró la plan mano superdura o extradura y los empezó a hacer capturas masivas y los empezó a concentrar en las cárceles, ellos tuvieron mucho más tiempo. Ahí empezó la tecnificación y la mutuación de este sistema y de esta situación que tenemos hoy en el país. Y luego, cuando se dieron cuenta que en los desgastes electorales que tenían las derechas centroamericanas, vieron que quien podía dinamizar las industrias electorales, que son bastante frecuentes, que para diputados, para alcaldes, era la violencia, y que los pandilleros que tenían el control en el territorio y que forman parte de 500.000 votos pueden determinar una elección popular. Entonces vieron esas capacidades, las fueron desarrollando. Entonces en estos momentos tenemos un país con altos niveles de una descomposición social, producto de una falta de ética y de voluntad política para resolver este problema. Pero esto que usted me dice implica nada más a los candidatos presidenciales y a los vinculados dentro de los partidos a las campañas presidenciales. A todos, es toda la estructura, es toda la estructura del país y es toda la estructura de partidos. Es decir, hoy de nadie es desconocido, y ahí están todos, no lo he hecho yo, lo han hecho periodistas y periódicos investigativos. Ahí están los resultados de todos los pactos, ahí están los resultados de todas las treguas, ahí están los resultados. Yo en algún momento la tregua escribí, ahí están mis artículos escritos, a mí me gusta escribir, prefiero escribir a hablar. Está que la tregua fue una paz mafiosa. ¿Por qué? Porque si a mí tú me explicas que la reducción de homicidios en el país es producto de una inversión en dos grandes políticas públicas y hay una institucionalidad, entonces yo digo, mire, gracias a estos programas nacionales de inversión están reduciendo la violencia. Pero si yo veo que el país tiene 14, 15 homicidios y de repente, sin tener planes, sin tener políticas y sin tener nada, se reduce la violencia, yo huelo que aquí hay al gato encerrado, y aquí hay algo que está mal. A mí no me van a dar a tol con el dedo hoy en un siglo XXI y con los elementos técnicos que tengo. Yo sé cómo puede solucionar, cómo puede, pero si no hay nada y me reducen los homicidios, no, el cubo o los cubos no me quieran decir ahora que es como la hada madrina, que es la bolita de cristal, bolita de cristal, bolita de cristal, bolita de cristal, que se reduzcan los homicidios en la Iberia, ¡bum!, con el cubo. No seamos tan infantiles y no nos traten de dundos. Es decir, yo creo que lo que nos molesta a la gente que estamos preparados para trabajar todo el tema de la ciencia que estudia los conflictos, cómo se reducen los conflictos, cuáles son las causas estructurales y cómo se abordan. Sabemos que un problema como el país no puede reducirse los homicidios de la noche a la mañana, o aquí hay algo por bajo la mesa y a mí no me toca responder porque yo no soy fiscal. Correcto. Y a mí no me toca perseguir ese delito porque no soy policía. Si fuese policía yo los agarraría, pero yo no soy, yo soy en este momento sacerdote. Si fuese policía, ¿a quiénes agarraría? Bueno, si fuera policía yo tendría mi periodismo, mi sistema de investigación más científico, no solamente con un testigo criteriado que negocio, porque aquí el único que negocia con los criminales son la fiscalía, porque un testigo criteriado es un criminal. Hay testigos criminales que confiesan hasta 14 y 15 homicidios y le dicen, mira, te voy a quemar a todos mis compañeros de la clica, te voy a decir todo lo que tal, y termina el proceso, lo tienen metido en la policía, los protege la UT, la unidad técnica de protección de testigos, y cuando termines el proceso, que dura 2-3 años, le dan de comer en un cuarto en la policía, lo tienen ahí libre, le ponen su tele, lo tienen bien chivo, un criminal, y negocian con él una pena. Vaya, ¿usted cree que puede salir en el país adelante
que tenemos un montón de testigos criteriados que cuando terminan los procesos judiciales que incriminan a todos estos compañeros suyos, lo dejan en libertad con un perfil criminológico de 14 o 15 homicidios. Hombre, yo no he negociado con pandilleros, quien negocia con pandilleros es la fiscalía, aunque les duela. Y todos los procesos judiciales están muchas veces sostenidos bajo la figura de un criteriado. Me parece que es una investigación bastante simplona, débil y perversa en el sistema judicial salvadoreño. Así no podemos construir la paz, así no podemos construir. Pero el Ministerio Público está obligado. O sea, a mí me hubiera gustado ser fiscal en la vida, no lo hubiera hecho mal, o ser policía, tampoco lo hubiera hecho mal, pero no es a lo que me he dedicado. Por A o por B de la vida me metí. Padre, como usted lo dijo, en la elección de 2014 se perdió, el partido de Nala perdió por cerca de 2,000 votos. El candidato era el doctor Norman Quijano. Luego viene la elección legislativa y el candidato o el diputado más votado es de nuevo el doctor Norman Quijano. Y vuelve a salir el nombre del doctor cuando uno, cuando escucha pues las declaraciones o lo que ha trascendido que ha declarado este testigo Noé. Estamos entonces ante un caso en que la influencia de estos grupos de las pandillas ha llegado también a determinar quién es el presidente de la asamblea. Claro, yo creo que las fuerzas, esto es como Pablo Escobar en el caso de Colombia o el caso de México con los cárteles mexicanos, pero también hay que tener cuidado porque el problema del país es un problema de narcotráfico. Sí. Hay un artículo para que como no leemos, otro gran problema, ¿verdad? Los que somos leones empedernidos, hay un artículo de la revista ECA en el año 2013 del padre Andreu Oliva, sí, rector de la Universidad Centroamericana. Dice el padre Andreu en ese artículo sobre narcotráfico y pandillas que en el país pasan de 600 a 625 toneladas de droga. Supone 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Usted tiene que saber que estamos en una zona estratégica entre, sí, entre la mayor oferta del país en droga y la mayor demanda. Estados Unidos son los mayores consumidores y los países del sur, del cono sur, son los mayores productores de droga. Eso también tiene que tener aquí una clave importante. Y ustedes saben que hubo 3 diputados que mataron en Guatemala, sí, por estos vínculos. Diputados del Parlamento Centroamericano. Los diputados, los políticos y las fuerzas políticas están llegando a un desgaste que nadie cree en ellos. Usted sabe las encuestas de opinión. Y esto abona esta situación, recrudece esta situación. Saben que es la única forma de sostenerse en el poder. Y los salvadoreños tenemos que tener claro que es muy peligroso cuando un político enfrenta de una manera violenta, con discursos excesivamente agresivos a estos grupos, es porque algo esconden. Es que a veces aparecemos mediáticamente como los grandes, como aparecen un diputado mano dura, super mano dura, pena de muerte, pero por debajo es un distorsionador de la realidad. Hay que ser honesto. El tema de las jóvenes y el tema de la criminalidad y de la violencia en el país, no hay que tener miedo a sentarnos y dialogar las cosas, y a decir qué pasa con ustedes, qué pasa, qué quieren, por qué hacen eso, hacerse preguntas y que te respondan, y responder con políticas humanizantes y humanizadoras. Pero me parece que este tipo de comportamiento ha hecho de que nunca tengamos la solución a un problema tan fácil. Todo el mundo dice, es que es un problema muy difícil. No es un problema muy difícil. Es un problema difícil porque se mezcla con otros ingredientes, como es la corrupción y la participación de instituciones del Estado que o se han penetrado por estas estructuras o se han generado este tipo de pactos, que no soy yo el que lo tiene que decir, es el Ministerio Público. Si no actuamos todos y no delimitamos y no controlamos este tipo de expresiones, sí, nunca vamos a encontrar la solución a este gran problema.
¿Cómo podemos avanzar en la solución de este problema? Si bien usted dice es relativamente sencillo. ¿Cómo podemos avanzar en la solución de este problema si tenemos por otro lado, o desde las instituciones del Estado, desde el así llamado primer órgano del Estado, también una influencia que casi que va a favor, ¿no?, de la existencia de estos grupos, de su accionar, de la forma en que financian, en que logran dinero, en que mantienen además su estructura autoritaria, digamos, el control mismo de los territorios, como usted lo señaló? Mire, yo creo que el Estado tiene que dialogar. Y un Estado democrático... A ver, pero ¿en qué términos o cómo? Un Estado democrático y de derecho dialoga con políticas públicas. Esa es la única forma de dialogar. Pero tú puedes dialogar metiéndole policías y militares altamente represivos y violentos, persiguiendo delitos, casi cometiendo los mismos delitos que persigue. Eso es una forma. Y hemos visto que esa forma nos tiene donde nos tiene. O puede hacerlo negociando y sentándonos, y te doy, me das, y haces esta chapuza, esta chambonada, con una falta de ética, con poca transparencia, solo por dame votos que te doy, que te voy a cuidar, que no te voy a, los voy a tener ahí medio tranquilos y después llega. No. O lo haces con políticas públicas efectivas. Eso es lo que no se ha hecho en el país. Eso es la tarea pendiente en el país. Yo no veo 20 años y ahí está FESPAZ, que ha hecho grandes propuestas, está la ley, tiene una tarea impostergable, un libro escrito. El Servicio Social Pasionista con FESPAZ hace 8 años incluso hicieron una política pública integral de prevención de violencia. No hay nadie, no he visto ningún diputado que me haya dicho un medio digital o un periódico que se ha sentado con pandilleros, se ha sentado con esto para decirle, este es el camino, la reinserción, aquí está la ley, esta es la prevención, y el que no se ajuste aquí ya sabe lo que tiene. Y el que yo no estoy en contra de una persona por ser esto o ser lo otro, cada uno puede ser lo que quiera. Lo que no podemos hacer es ejercer violencia. Que mañana los pandilleros quieren ser lo que quieran ser y que se quieren tatuar, pero lo que yo estoy en contra es de la violencia. De eso estoy en contra. Que tú eres lo que quieras ser, rapero, junkie, que quieres ser lo que heavy, metal, hipster, rap, hipster, memo o lo que quieras ser, pero todos tenemos unos límites, que es la violencia delictiva, porque todos somos violentos de una forma o de otra, pero la violencia delictiva es lo que no se puede permitir de nadie, ni de un grupo, y eso hay que decírselo con políticas públicas. Por eso no hay que criminalizar el diálogo. El diálogo es como nos comunicamos las personas, y diálogo no es como estamos usted y yo ahorita hablando. Es decir, hay muchas formas de dialogar, con símbolos, con gestos, con miradas. El diálogo es muy amplio y muy rico, pero un Estado democrático y de derecho dialoga con la criminalidad, con la ley y con políticas públicas y con inversión. Porque si yo mañana le digo a los jóvenes, miren, hay dos políticas, la de prevención de la violencia y hay la política de reinserción, rehabilitación o reintegración, como le quieran llamar. Entonces esas políticas van a ser efectivas. Y los millones, entonces sí, voy a apretar el botón, como dicen hoy. Sí. Voy a apretar el botón para que esos millones tengan y midamos si estamos siendo efectivos y estamos generando impacto. Pero aquí rompemos una piñata en la colonia Iberia y ya decimos que es la política de prevención del gobierno. Eso es ridículo. ¿El plan control territorial está sirviendo para ese diálogo que usted nos ejemplifica? Mire, el plan control territorial, yo no he leído nada. Es decir, yo no sé cuáles son los indicadores, no sé cuál es la línea de base, no sé cuál es la inversión. Yo veo que diferentes sectores han reconocido una reducción de los homicidios. Sí, pero esa reducción de homicidios, es decir, no sé, porque si yo agarro bala choli con el otro y con el otro, con una batucada y caminan por una calle, me parece que tampoco estamos ahora para... Es decir, yo personalmente he estudiado, he estudiado la ciencia de los conflictos, la resolución, las causas estructurales, los indicadores, la línea de base, la inversión, y tampoco este país, no sé, eso lo tienen que decir ellos, y el tiempo nos dirá todo si esto es sostenible. Si no es sostenible es porque había gato encerrado, pero yo necesito que este país, y seamos más analíticos, tengamos claro que tengamos políticas. No hay políticas.
Ahí la tienen los diputados. 20 años no se han sentado para hacer una política al gran problema del país. Que este gran problema del país, claro, lo tiene la gente pobre. Yo no tengo ese problema. Antes quizá lo tenía, porque vivía en la calle Montreal, en Mexicano. Hoy vivo en una colonia un poquito más tranquila, que no tiene presencia de pandillas o tal. Pero la gente pobre tiene el problema. La gente pobre tiene que dialogar con ellos porque tienen que ver cómo salen, a ver cómo las arregla. La gente pobre sabe resolver, ¿eh? Pero esta gente, los diputados, ni los huelen, ni los han visto. Claro, con los pandilleros solo hablamos o dialogamos los pobres, los que estamos con el problema, los que tenemos que pasar por la colonia, los que los vemos todos los días en la esquina. Y muchos de ustedes que me están escuchando saben de qué estoy hablando, cuando vivimos en zonas que están controladas por ellos. Es decir, no, creo que hay que ser serios. Este problema es serio y este problema necesita políticas públicas serias, y yo no he visto, todavía no tengo ni un solo documento que me diga: esta es la línea de base, este es el programa, esta es la inversión y esta es la intervención y este es el impacto, la cadena de resultados que tiene que tener todo un proyecto de inversión. Entonces me parece que no sé, el tiempo, quizá puedo venir de aquí a un tiempo y puedo explicar las premisas que yo tengo, ¿verdad? Sí. Pero sería muy arriesgado de mi parte anticiparme a ese escenario, a ese panorama, ¿no? Padre, el que los partidos, digamos, estén sentándose, usted habla pues que no se han sentado a un diálogo honesto para resolverlo, pero sabemos que han estado intercambiando o buscando alguna forma de que las pandillas les signifiquen votos. Y estas personas, y lo quiero decir con todo el nombre, bueno, vimos al actual alcalde de San Salvador en un video, ¿no? En el que se entiende que están negociando pues con estos grupos irregulares. Estas mismas personas mantienen una alta dosis, una buena porción del poder que se reparte en los tres órganos del Estado. Y sin embargo también se ven en la necesidad de hacer cálculos políticos de cara a las elecciones del 2021. ¿Entiende usted o entendería usted que esta herramienta de acercarse a las pandillas en busca de crear un determinado flujo de votos hacia estas dos fuerzas políticas, más ahora que se sienten, digamos, más desgastados, ¿no? Con menor confianza de parte de la población, se va a repetir, se va a mantener en los partidos políticos? Mire, yo creo que se puede repetir, pero realmente ya Arena y el FMLN no necesitan a nadie para destruirse. Es decir, ellos mismos son los principales enemigos de ellos mismos. Es decir, Arena y el FMLN creo que ya son relevantes para la vida nacional del país. No, creo que ya no tienen nada que decirles al país. Creo que está agotado su discurso. Podrán pelear un poquito más, a sacar un poquito de garra, pero son los últimos coletazos como dice el Apocalipsis, son los últimos coletazos de la bestia. Pero me parece que, primero porque son dos partidos que vienen de una estructura de guerra civil, que están todavía infestados con la ley de reconciliación nacional y no saben cómo recetarse la amnistía. Ahí están, ayer vieron el gran show en la Asamblea Legislativa. No saben, ellos tienen un problema que se tienen que recetar, están desgastados. Me preocupa que las nuevas fuerzas políticas que están surgiendo en los nuevos escenarios como fuerzas políticas y como actores políticos, que son dos cosas diferentes. Un actor político no es una fuerza política. Estas fuerzas y estos actores políticos, me preocupa que continuemos con las mismas estructuras, diferente con otras expresiones, pero la base va a ser la misma y el contenido. Porque no podemos, yo no creo en partidos que sigamos generando discursos de odio, confrontación. El país está sobrado de eso y los salvadoreños no queremos eso. Queremos que, aunque somos diferentes, nos respetemos, seamos tolerantes, pero seamos éticos. Y las nuevas fuerzas políticas, que seamos éticos con la violencia. Un país de 5 millones,
con 22.000 kilómetros cuadrados. No me digas, si esto es un pueblito, no necesito tener 262 alcaldes, consejos municipales y 84 diputados. No, hombre, si con esto, con un puñado, con 20 personas éticas construyendo y con gente preparada, asesores en materia, se puede resolver el problema. Pero claro, el problema del país es que hay una falta de ética. Claro, usted solamente dése cuenta que los dos últimos presidentes se han llevado $1.000 millones entre ellos. Hombre, ahí está el problema. Padre, teniendo, si tuviera usted la capacidad de decidir, de financiar además, que también es importante, ¿me podría ayudar por favor y delinear cuáles cree que deben ser los principales pilares que definan la política de seguridad en El Salvador? Mire, yo tengo claro que si mañana me encantaría ser ministro de Justicia, me encantaría. Yo tengo claro que haría 3 cosas fundamentales siendo ministro de Justicia. Primero, haría una institucionalidad con 2 grandes políticas, la de prevención de violencia y la reinserción. Y haría equipos multidisciplinarios, tareas de conjunto en los territorios, sociólogos, psicólogos, antropólogos, que fueran a recuperar la dimensión humana de la gente. La gente está traumada de 12 años de guerra más 20 años de guerra social, que todos son víctimas de la violencia y tienen un hijo, un nieto, un sobrino, un vecino asesinado, o alguien desaparecido, o alguien enterrado. Primero eso, recuperar el país desde la prevención y reinserción, y con inversión clara. Segundo, haría una reforma policial en donde sacaría a todos los militares de las calles. Los militares no han sido formados ni creados para la seguridad pública, son seguridad nacional. Los militares al cuartel, incrementar la policía y dotar a la policía de dos elementos fundamentales. Uno, una fuerte policía comunitaria, eliminar todo el elemento violento de la policía, recuperar el psiquismo de la policía. Y la segunda cosa que haría es fortalecer las capacidades de investigación científica de la policía, para investigar el delito, para investigar, y en la policía una fuerte depuración. Hay mucha corrupción dentro de la policía, ya lo hemos visto. Sí. Y la tercera cosa que haría fundamental es unir a todas las iglesias del país para que dinamicen la dimensión espiritual y recuperación espiritual de todas las personas. Es decir, las iglesias tienen que jugar un papel fundamental. El Salvador es un país religioso, con malas prácticas, con menos hipocresía, porque hay la gente que va a misa, va al culto y es más mala que Caín. Es decir, pero da igual. Pero las iglesias tienen que jugar un papel fundamental en la recuperación espiritual y los valores de nuestro país. Excelente. Padre, quiero también tocar un tema con usted antes de que se nos vaya, porque ya en realidad nos pasamos un poco del tiempo, pero quiero aprovecharlo. El caso es que bueno, sabemos que a usted particularmente, muy directamente, se le violó su privacidad a través de escuchas telefónicas. Sabemos que quien estuvo detrás de eso, según la misma fiscalía, fue el ex fiscal Luis Martínez. Él está en un proceso todavía en este momento. Quisiera preguntarle si de algún modo usted ha tenido que digamos, presentarse como víctima, digamos, en ese proceso, y cuál es el avance que ha tenido todo esto y la reflexión principalmente, ¿no? Que hace luego de ver cómo ha progresado el asunto. El proceso ya terminó. En diciembre pasado fue la audiencia de sentencia, en el sexto de sentencia. Fue condenado a 5 años de cárcel. Ya la sentencia penal es firme. Él está a 5 años. Yo, delante de él y públicamente, le dije que lo perdonaba. Incluso le dije a la jueza que no quería que le pusiera muchos años de cárcel, que incluso que no quería cárcel para él, aunque fuera condenado penalmente. Incluso le dije que después yo iba a promover un indulto para él, porque no creo en la cárcel. Creo que el perdón, se equivocó, como yo me puedo equivocar y puede cambiar, y fue condenado a pagar a mí como víctima $125,000. Eso fue apelado también. Esa sentencia no es firme, está en la Cámara Tercera de lo Penal.
espero que se resuelva a mi favor y ese dinero va a ser destinado para, ya está hecha una organización que yo he creado, se llama Activa Cultura, Educando para la Paz, va a ser destinado a dos elementos fundamentales. Uno va a ser para trabajar por desaparecidos, trabajar para construir y fortalecer. Creo que no hay mayor sufrimiento que una madre que tenga a alguien desaparecido a su hijo. Y lo segundo, para trabajar por la prevención de abuso sexual, especialmente de personas vinculadas al clero. Me parece que es un flagelo que vive la Iglesia Católica. Hay mucha gente vinculada a este tipo de situación y me parece que hay que trabajar por la prevención de nuestra niñez, especialmente en el abuso sexual. Creo que, espero, si no, bueno, tampoco yo lo hice por dinero. Cuando hice la persecución penal lo hice por justicia, por jurisprudencia y por decirle al poder político del país que aunque son ministros o pueden ser fiscales, pero no pueden hacer de la institución pública su finca. No, el funcionario público tiene un límite y es la ética. Y todos los salvadoreños, la ley y la Constitución de la República nos protege de ciertos abusos. Y uno de ellos todos tenemos y todos gozamos del derecho a nuestra intimidad, a nuestra privacidad, y yo me puedo meter con sus ideas, me puedo meter con lo que usted piensa y podemos darnos duro, pero con educación, y lo tengo que tratar bien, y no me puedo trasladar a meterme en ámbitos de su vida privada, con sus relaciones, con su vida, con quien usted vive, como usted quiera. Yo creo que usted tiene derecho a vivir como quiera, a expresarse como quiera, y eso no se puede violentar. Es un derecho sagrado de la Constitución y de tratados internacionales, me parece. A mí me preocupa que la gente, cuando ya no tiene argumentos para pelear, va a atacar a la persona. Es decir, me parece que es muy bajero, me parece que habla muy mal de una persona, y creo que a las personas no hay que atacarlas, hay que atacar las ideas, hay que luchar las ideas. Y así está el proceso, ¿verdad? Yo Excelente. estoy totalmente convencido. Yo no personalizo porque era Luis, podía ser otra persona, a las cuales aprecio y no tengo ningún resentimiento, pero yo sí creo que los ciudadanos tenemos que acostumbrar a denunciar a los funcionarios públicos que exceden las limitaciones que le ha puesto y que le ha marcado la ley. Excelente. Padre, quiero agradecerle el tiempo, que bueno, ya nos tomamos más del tiempo que le habíamos dicho, pero le agradezco muchísimo que haya venido. Muchas gracias. Y bueno, desde ya quiero dejarle abierta la puerta para otra ocasión, porque creo que su experiencia, además su preparación, nos ayuda a todos a entender un poco más cómo va avanzando el país. Muchas gracias y muy amable. Muchísimas gracias. Aquí estaré. Muchísimas gracias, Padre, muy amable. Amigos y amigas internautas, también el agradecimiento para ustedes. Han sido muy amables en dejarnos llegar hasta donde ustedes se encuentran, ya sea a través de su dispositivo móvil o de su computadora de escritorio. Muchísimas gracias. También el agradecimiento para los amigos de elsalvadoreño.com, de Noticias Menotti, Política Estéreo, de Bitácora SB, que están siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden que siempre les decimos, manténganlo en mente, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.